¿Realmente Piscis es empático o simplemente un maestro de la manipulación emocional? Sí, lo sé. Es una pregunta fuerte, incómoda. Pero es justamente eso lo que nadie se atreve a cuestionar. Durante años Piscis ha sido pintado como el signo más sensible, el más espiritual, el más compasivo del zodíaco. Pero ¿y si esa dulzura tan profunda es en realidad una máscara muy bien construida? ¿Y si detrás de cada lágrima, de cada gesto tierno, se esconde una intención que no es tan pura como parece? Bienvenido a una verdad que puede incomodar. Este video no es para quien quiere escuchar lo de siempre. Este es un viaje profundo, sin filtros, hacia lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Las 10 razones por las que Piscis es tan odiado. Porque sí, aunque duela aceptarlo, Piscis carga con una sombra que el horóscopo no suele mencionar. Una sombra que irrita, que frustra y que deja a más de uno emocionalmente desgastado. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Esa misma alma que parece abrazarte con calidez, muchas veces también es la que te deja sintiéndote solo, perdido, confundido. Porque Piscis tiene la habilidad de envolverte en un manto de comprensión, mientras te lleva a una tormenta silenciosa donde todo lo que creías sentir empieza a desmoronarse. Este signo de agua no solo fluye, también se escurre entre los dedos. Puede ser lo más hermoso que te ha pasado o tu mayor enigma emocional. Y es precisamente esa ambigüedad lo que lo convierte en uno de los signos más incomprendidos y sí, más odiados del zodiaco. Hoy vamos a romper esa imagen idealizada. Vamos a descifrar por qué muchos se sienten atraídos por Piscis como polillas a una luz y terminan quemados por dentro. Vamos a hablar de esa capacidad de desaparecer sin aviso, de esa tendencia a victimizarse en cada conflicto y de cómo su empatía muchas veces solo sirve para manipular las emociones de quienes lo rodean. Y ojo, esto no es un ataque, es una exploración profunda, porque conocer la luz sin mirar la sombra es ingenuidad. Y Piscis, más que ningún otro signo, vive en esa dualidad eterna entre el sacrificio y la manipulación, entre el amor puro y el ego emocional. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo emocional con alguien que parecía entenderte mejor que nadie, pero que al final solo te dejó más confundido? Entonces este video es para ti, porque vamos a entrar en ese laberinto mental donde Piscis reina. Vamos a hablar de lo que siente, lo que calla, lo que proyecta y lo que nunca te dice, pero tú sí sientes. Quédate hasta el final, porque si alguna vez pensaste que Piscis era el signo perfecto para amar, este video puede cambiar tu perspectiva para siempre. Y en el primer punto, vas a descubrir cómo algo tan noble como la empatía puede convertirse en el arma emocional más poderosa de todas. Pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Y si quieres atraer prosperidad a tu vida en 2025, comenta abajo. Estoy listo para recibir. De esta manera crearemos un vínculo energético para atraer a los mejores. Vamos al vídeo. Y ahora llegamos a una de las características más intensas y más controversiales del universo Piscis: el martirio eterno. Porque si hay algo que genera amor y odio a partes iguales en quienes rodean a un Piscis, es esa habilidad casi mágica que tiene para transformarse en la víctima de cada historia. Y ojo, no estamos hablando de una simple queja ocasional o un mal día. Number. Estamos hablando de una narrativa interna constante, donde Piscis siempre parece ser el que más sufre, el que más da, el que menos recibe, el mártir emocional que nadie valora. ¿Te suena familiar? Esa persona que, después de cada discusión, termina diciendo que lo único que intentaba era ayudarte, que todo lo que hizo fue por amor.
que tú no entiendes su sensibilidad, que no sabes cuánto duele ser como él. Esa es la trampa invisible del martirio pisciano. Porque mientras tú te preguntas en qué fallaste, Piscis ya está escribiendo un nuevo capítulo de su tragedia emocional, donde, por supuesto, él es el protagonista incomprendido. Y aquí es donde todo empieza a incomodar, porque al principio, esa vulnerabilidad parece genuina. Nadie sufre como Piscis, nadie ama con tanta entrega, nadie se entrega como él. Pero con el tiempo, te das cuenta de que esa entrega tiene un precio que pagas tú, emocionalmente, psicológicamente, energéticamente. Porque estar con un Piscis que se victimiza constantemente es como vivir en una obra de teatro dramática donde el guión siempre lo favorece y tú solo eres un personaje secundario que no entiende el drama principal. Esta tendencia al martirio no es casualidad. Piscis, regido por Neptuno, vive en una niebla emocional constante. Y en esa niebla es fácil perder el sentido de responsabilidad. Es más fácil culpar a los demás por lo que siente que enfrentar sus propios miedos internos. Así que cuando algo sale mal, Piscis rara vez se pregunta, ¿qué hice yo? En lugar de eso, se sumerge en la tristeza, en el nadie me entiende, en el siempre doy y nunca recibo. Y esa narrativa se repite como un mantra que, irónicamente, le da identidad. Porque ser el mártir también da poder. Y aquí está el núcleo incómodo del asunto. Piscis encuentra en el dolor una forma de control emocional. Puede no hacerlo de forma consciente, pero al instalarse en ese papel de víctima constante, logra manipular el entorno sin levantar la voz, sin imponer, simplemente sufriendo. Y ese sufrimiento es tan profundo, tan envolvente, que las personas a su alrededor sienten culpa, pena e incluso responsabilidad por algo que ni siquiera hicieron. Y si tú has estado cerca de un Piscis así, sabes exactamente de lo que hablo. Sabes lo desgastante que es intentar explicar tu punto de vista cuando, al final, siempre terminas siendo tú quien pide perdón, aunque no hayas hecho nada malo. Porque la energía de Piscis arrastra. Su dolor es contagioso. Su tristeza se pega a ti como una sombra. Y cuando menos te das cuenta, estás viviendo en función de no herirlo, de no molestarlo, de no romper esa burbuja frágil donde él se refugia. Pero esa burbuja no protege a nadie, solo lo aísla y te encierra a ti con él. Y esto es lo que más molesta, porque todos tenemos momentos de vulnerabilidad. Todos pasamos por días oscuros, pero Piscis hace de eso una constante, una forma de existir. Y lo peor, espera que tú te acomodes a eso, que entiendas su mundo sin que él tenga que salir del suyo, que lo ames a pesar de su tristeza, de su caos, de su necesidad de ser siempre el que más sufre. Y ¿sabes qué? Eso, con el tiempo, agota. Porque nadie puede cargar con el dolor emocional de otra persona para siempre. Nadie puede amar eternamente a alguien que se ama tanto en su papel de mártir, que no deja espacio para crecer, ni para compartir responsabilidades, ni para construir algo desde la igualdad. Porque cuando uno siempre está en el suelo, el otro tiene que mantenerse de pie. Y eso no es amor, es desequilibrio. Pero Piscis no lo ve así. Él cree que amar es darlo todo, que sufrir por alguien es la prueba más pura de amor, que llorar por ti, preocuparse por ti, dolerse por ti, es un acto noble. Y esa creencia, aunque parezca romántica, termina convirtiéndose en una prisión emocional para todos los que lo rodean. Y entonces empieza el ciclo. Piscis da, Piscis sufre, Piscis se victimiza. Y tú, en silencio, comienzas a sentirte culpable por no amar como él, por no entregarte como él, por no sufrir como él. Pero esa no es tu culpa, porque amar no debería doler así.
porque la empatía no debería ser una herramienta para hacerte sentir menos, porque la vulnerabilidad no debería usarse como moneda emocional. Y aquí es donde todo se vuelve aún más complejo, porque Piscis no es malo, no es un manipulador frío y calculador, es simplemente alguien que no ha aprendido a ver su dolor desde otro lugar, que ha confundido amor con sacrificio, que ha creído que sufrir es amar, y que mientras más duele, más verdadero es. Pero eso no es amor, es apego, es miedo, es dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Y ahí, justo ahí, es donde muchos empiezan a odiar a Piscis, porque detrás de cada acto de bondad hay una expectativa oculta, porque cada vez que se pone en el papel de víctima, te obliga a ti a asumir el papel de salvador. Y nadie quiere ser el salvador todo el tiempo. Nadie quiere vivir apagando fuegos emocionales que ni siquiera comenzó. Y si todo esto te está sonando demasiado real, si alguna vez sentiste que estabas en una relación donde todo giraba en torno al sufrimiento de la otra persona, entonces ya sabes por qué Piscis es tan odiado. Porque detrás de esa aparente fragilidad hay una fuerza que te arrastra, una forma sutil de control que se esconde en la compasión. Y lo peor, una narrativa que lo hace intocable. Porque nadie quiere ser el villano que hace llorar a Piscis. Nadie quiere ser quien lo abandona justo cuando más lo necesita. Pero a veces no queda otra opción. Porque llega un punto donde entiendes que no es tu trabajo sanar a nadie. Que no estás obligado a cargar culpas ajenas. Que tú también mereces ser escuchado, sostenido, amado. Y mientras eso no pase, seguirás girando en ese círculo emocional que Piscis dibuja con sus lágrimas. Y así, sin darte cuenta, estás dentro del juego. Un juego emocional donde la víctima siempre gana, porque nadie se atreve a cuestionarla. Pero nosotros sí lo vamos a hacer. Porque esto apenas comienza. Y en la siguiente parte vas a descubrir cómo Piscis, mientras parece entregarte el alma, en realidad está escapando de todo lo que no quiere enfrentar. Y cuando parecía que todo había sido dicho, entramos en uno de los aspectos más frustrantes y al mismo tiempo más enigmáticos de Piscis, su desconexión brutal con la realidad. Porque si hay algo que define profundamente a este signo, es su habilidad para soñar, imaginar, visualizar mundos enteros en su mente y no hacer absolutamente nada para convertirlos en realidad. Piscis vive en un universo paralelo, uno hermoso, mágico, lleno de posibilidades, pero que casi nunca se manifiesta en el plano tangible. Y esto, aunque suene poético, se convierte con el tiempo en una de las razones más potentes del rechazo que muchos sienten hacia Piscis, porque soñar no es malo. Todos necesitamos visiones. Todos necesitamos un más allá que nos inspire. El problema es cuando esos sueños reemplazan la acción, cuando esa idealización constante del futuro, de los algún día, se convierte en un refugio para no enfrentar el ahora. Piscis no solo sueña, se esconde en sus sueños, y ese escape emocional se transforma en una desconexión crónica con todo lo que lo rodea. ¿Alguna vez conociste a alguien que tenía 1000 planes, 1000 ideas, 1000 talentos, pero nada concreto? Que siempre hablaba de lo que iba a hacer, de lo que iba a cambiar, de lo que iba a lograr, pero nunca daba el primer paso. Esa es la energía pisciana más densa. Una mente brillante, creativa, profundamente intuitiva, pero atrapada en su propia niebla mental. Porque para Piscis, la fantasía no es solo un deseo, es una necesidad. Es su zona segura, y salir de ella es doloroso, y eso empieza a molestar. Al principio, te dejas llevar por su visión, te contagia, te inspira, te hace creer que todo es posible, pero con el tiempo descubres que vives rodeado de castillos de aire, que todo suena maravilloso,
pero nunca se concreta. Y entonces empiezas a cargar tú con la responsabilidad de hacer que las cosas pasen, de ser la parte ejecutora de una relación o de un proyecto. Porque Piscis simplemente no puede, o no quiere, o no sabe cómo bajar de su nube sin que el impacto con el suelo lo destruya. Y aquí entra otro punto crucial, la evasión. Piscis no solo se desconecta, huye. Huye del compromiso real, huye de las decisiones difíciles, huye de todo aquello que demande estructura, lógica, claridad. Prefiere flotar entre posibilidades, cambiar de rumbo a mitad de camino, seguir el instinto del momento, aunque eso implique dejar promesas rotas, ideas abandonadas y personas confundidas a su paso. Porque en su mundo, las cosas no tienen que ser tan lineales. Todo puede esperar, todo puede posponerse, todo puede ser después, pero el mundo real no funciona así. Las relaciones no se construyen con fantasías, los trabajos no se sostienen con inspiración momentánea. La vida exige acción. Y eso es justamente lo que Piscis más teme, porque actuar implica decidir, y decidir implica renunciar a otras opciones. Y eso, para alguien que vive sumergido en un mar de posibilidades infinitas, es casi un crimen. Entonces, ¿qué hace Piscis? Pospone, suspira, habla de sueños, escribe canciones, dibuja futuros imposibles. Y mientras tú esperas el momento en que todo eso se materialice, te das cuenta de que estás solo en la ejecución. Que Piscis sigue navegando en su océano mental, mientras tú remas sin saber si realmente llegarán a algún lugar. Y esa soledad emocional, esa falta de acción concreta, se vuelve insostenible. Porque no se trata solo de no hacer, se trata de prometer y no cumplir, de ilusionar y no sostener, de proyectar expectativas que él mismo no puede manejar. Y cuando lo confrontas, Piscis se retrae, se duele, se encierra aún más, porque no entiende por qué lo presionas, porque él solo quería compartir un sueño, pero tú querías construir una vida. Y ahí está el gran abismo entre su mundo y el tuyo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque Piscis, al no actuar, también se protege. Protege su mundo interno de la frustración, del rechazo, del error. Porque si no haces, no fracasas. Si no decides, no te equivocas. Si no concretas, no te enfrentas con la posibilidad de que tus sueños no eran tan mágicos como pensabas. Es un mecanismo de defensa sofisticado, disfrazado de sensibilidad. Una coraza invisible hecha de imaginación. Y claro, eso suena hermoso en los libros, pero en la vida real es un infierno silencioso. Porque convives con alguien que te ama profundamente en su mente, pero no sabe demostrarlo con actos, que tiene planes maravillosos contigo, pero no mueve un dedo para hacerlos realidad, que dice que quiere todo contigo, pero cuando llega el momento de actuar, desaparece en su niebla emocional. Y eso cansa, cansa profundamente, porque tú también sueñas, pero también quieres vivir, porque tú también idealizas, pero sabes que la magia real ocurre cuando se mezcla con acción. Y vivir con alguien que solo sabe soñar es como tener una brújula que siempre apunta al norte, pero no tiene mapa, no sabe el camino, y no está dispuesto a caminar contigo. Entonces, llega el punto de quiebre, donde ya no puedes seguir esperando, donde ya no puedes seguir interpretando los silencios de Piscis como profundidad, ni sus evasiones como sensibilidad, porque te das cuenta de que no es falta de amor, es falta de presencia, falta de decisión, falta de acción, y por mucho que duela, la vida no se detiene por nadie. Y ahí es donde muchos empiezan a odiar a Piscis, no por ser malo, sino por ser ausente, por vivir atrapado en un universo de emociones y sueños donde nunca hay espacio para el ahora. Y ese ahora es todo lo que tenemos, todo lo que existe.
todo lo que puede construir algo real. Y es en ese vacío de acción, en esa desconexión brutal con la realidad, donde se revela la cara más frustrante de Piscis. Porque mientras tú esperas que algo cambie, él solo sigue soñando. Y cuando parecía que lo más complejo de Piscis era su desconexión con la realidad, llega otro de sus mecanismos más intensos, y posiblemente más peligrosos en lo emocional, el apego tóxico disfrazado de amor romántico. Porque si hay algo que Piscis sabe hacer con maestría, es amar, o al menos eso parece en la superficie. Su forma de amar es poética, intensa, devocional. Te mira como si fuera su salvación. Se entrega como si amar fuera una misión divina. Te promete el cielo, el alma y todo lo que lleva dentro. Pero hay algo que no te dice, que su amor, en muchas ocasiones, no es libertad, es necesidad. Y aquí es donde comenzamos a ver el verdadero peso de ese amor pisciano. Porque lo que al principio parece una conexión espiritual única, pronto se transforma en un lazo invisible que te ata. Piscis no ama con ligereza, ama como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Y tú, sin darte cuenta, pasas de ser pareja a ser salvavidas. Porque para Piscis, el amor no es solo compartir, es refugiarse, es encontrar en el otro el alivio que no encuentra dentro de sí mismo. Y eso agota, porque la intensidad emocional de Piscis no tiene límites, no sabe amar a medias, no sabe regular sus emociones. Ama con urgencia, con hambre, con desesperación, como si temiera perderlo todo en cada gesto. Y claro, eso puede parecer romántico al principio. ¿A quién no le gusta sentirse necesitado, deseado, amado con pasión? Pero con el tiempo, esa pasión se convierte en presión. Ese deseo se vuelve exigencia. Y esa entrega total se transforma en control emocional disfrazado de entrega. Piscis empieza a depender de ti para sentirse completo. Cada mensaje tuyo valida su existencia. Cada gesto tuyo lo calma. Pero cada silencio tuyo lo destruye. Cada momento a solas tuyo lo interpreta como abandono. Porque Piscis, aunque lo niegue, no está buscando amar. Está buscando que lo amen como él no sabe amarse a sí mismo. Y eso, inevitablemente, se transforma en apego tóxico. Y lo más complejo de todo es que no lo notarás de inmediato. Porque Piscis no grita, no exige, no se impone. Lo suyo es más sutil, es emocional, es silencioso, es pasivo. Pero está ahí. Te hará sentir culpable si no respondes con la misma intensidad. Te recordará, con gestos o con palabras, todo lo que ha hecho por ti. Cómo te ama, cómo se entrega, cómo ha sacrificado tanto. Y lo hará sin que lo pidas. Pero luego, esperará que tú hagas lo mismo. Que des el mismo nivel de alma. Que te entregues como él. Porque si no lo haces, sentirá que no lo amas. Y ahí es cuando sufre. Y cuando sufre, te arrastra emocionalmente. Porque no sabe sufrir solo. Necesita que tú sientas también, que te duela, que te involucres, que llores por él como él llora por ti. Y eso te asfixia. Porque el amor debería ser espacio, no prisión. Debería ser crecimiento, no dependencia. Pero con Piscis, muchas veces, amar es sacrificarse. Es olvidarse de uno mismo para sostener al otro. Y eso no es amor, es apego. Y es un apego peligroso, porque se camufla, porque se esconde bajo frases bellas, bajo gestos tiernos, bajo promesas eternas, y tú te lo crees, porque Piscis lo siente de verdad. Él no finge, él realmente cree que ama, pero su amor está contaminado de miedo, de abandono, de vacío, y todo eso lo proyecta en ti. Te hace responsable de su bienestar emocional, te carga con su historia, te convierte en su todo, y ese todo se vuelve una mochila emocional que tú no pediste llevar. Y claro, llega un momento donde te empiezas a apagar,
donde empiezas a sentirte encerrado, porque no puedes respirar sin que Piscis sienta que lo estás dejando, porque no puedes tener tu espacio sin que él lo interprete como desinterés, porque no puedes tener un mal día sin que él piense que ya no lo amas. Es un amor que lo absorbe todo, que lo quiere todo, que no sabe esperar, ni entender, ni soltar. Un amor que no permite que el otro sea libre. Y es ahí donde la relación empieza a colapsar. Porque nadie puede sostener ese nivel de intensidad emocional todo el tiempo. Nadie puede ser la fuente constante de amor de otro sin agotarse. Y entonces, cuando empiezas a poner límites, Piscis se duele, se cierra, se convierte una vez más en la víctima y te culpa, pero no con gritos, no con rabia, con tristeza, con silencio, con frases cargadas de emoción, con miradas que te desgarran, porque él no entiende por qué no lo amas como él te ama. Y tú te preguntas si el problema eres tú, si deberías dar más, si deberías amar más. Pero número, el problema no es amar mucho, es amar desde la necesidad, es entregar todo esperando que el otro lo devuelva con intereses, es pedir sin pedir, es cargar sin preguntar, es querer que el otro lo cure todo. Y así te das cuenta de que estás en una relación donde todo gira en torno a las emociones de Piscis, donde no hay espacio para tus necesidades, donde amar se ha vuelto una responsabilidad, donde la libertad está prohibida porque cualquier distancia se vive como abandono. Y ese amor, tan romántico en la superficie, se ha convertido en una celda. Y si estás viviendo eso, ya sabes por qué Piscis puede ser tan odiado. Porque nadie quiere estar con alguien que ama tanto, que termina por borrarte, que te ahoga en nombre del amor, que te quiere tanto que no te deja respirar. Pero aún no hemos terminado, porque si creías que el amor asfixiante era la cima de la complejidad pisciana, espera a ver lo que viene después, porque hay una forma aún más silenciosa, más devastadora, en la que Piscis se hace sentir, y eso es cuando elige el silencio como castigo. Y justo cuando creías que el amor asfixiante era lo más complejo de Piscis, aparece un comportamiento aún más desconcertante, más silencioso, más devastador emocionalmente: la pasiva agresividad camuflada en silencio. Porque sí, Piscis puede parecer el signo más tierno del zodíaco, el más dulce, el más sensible, pero cuando se siente herido, incomprendido o ignorado, no grita, no explota, no confronta. Number Piscis se calla. Y ese silencio no es paz, es castigo. Un castigo emocional calculado con la misma intensidad con la que alguna vez te amó. Y ahí es donde la mayoría no ve venir el golpe. Porque esperamos que el conflicto venga con palabras, con gestos, con enfrentamientos. Pero con Piscis, el conflicto se disfraza de distancia emocional, de miradas esquivas, de respuestas vacías. Y eso duele más que cualquier discusión, porque es un dolor que no sabes cómo responder, porque te hace sentir culpable sin decir una palabra, te cuestiona sin formular una sola pregunta, te hace sentir como si hubieras fallado, aunque no entiendas por qué. Este es uno de los rasgos más oscuros del comportamiento pisciano, porque Piscis, cuando se siente herido, entra en su mundo, se aísla, se encierra emocionalmente, pero no desaparece del todo. Se queda lo suficiente como para que lo sientas, pero no puedas alcanzarlo. Y eso es desesperante, porque intentas hablar, aclarar, resolver, pero Piscis solo responde con frases cortas, con evasivas, con un nada que significa todo. Y tú sabes que hay algo mal, lo sientes en el aire, pero él no lo dice, solo te observa, solo espera que tú adivines, que tú te arrastres, que tú pidas perdón por algo que aún no sabes qué fue. Y este juego silencioso se convierte en un arma, porque te pone en una posición de desequilibrio total. Te obliga a ser el culpable,
el que debe buscar, el que debe arreglar. Porque Piscis, desde su dolor, no se mueve. Se queda inmóvil, con los ojos llenos de tristeza, como si fuera tú quien ha roto algo sagrado. Y esa imagen es poderosa, porque nadie quiere herir a Piscis. Nadie quiere ver a esa criatura tan emocional, tan profunda, tan buena, sumida en su propio silencio. Pero lo que nadie dice es que ese silencio no es inocente. Es una forma de poder, una forma de manipulación emocional que hiere en lo más profundo. Y lo más confuso es que Piscis, muchas veces, no es consciente del todo. Él no planea ser cruel. Solo reacciona desde su herida. Pero su forma de reaccionar es tan envolvente, tan cargada de tristeza pasiva, que termina provocando una atmósfera emocional donde tú, inevitablemente, te sientes responsable, aunque no lo seas, porque su silencio no grita, pero pesa, no acusa, pero condena, no exige, pero desgasta, y con el tiempo, eso va erosionando la relación, porque no puedes crecer con alguien que no comunica, porque no puedes resolver con alguien que prefiere desaparecer emocionalmente antes que hablar, porque estar con Piscis en modo silencio es como amar a un fantasma. Está ahí, pero no puedes tocarlo. No puedes entenderlo. Y cuanto más te acercas, más se aleja. Más se hunde en su océano interno. Más te deja solo, justo cuando tú más necesitas una conversación clara. Y claro, llega un punto en el que tú también empiezas a callar, porque te cansas, porque no quieres sentirte constantemente interrogado por ausencias disfrazadas de calma, porque no quieres vivir en una casa emocional donde todo se siente, pero nada se dice. Y ahí es donde el vínculo empieza a morir en silencio. No por falta de amor, sino por exceso de tensión no resuelta. Porque Piscis, con su pasiva agresividad, crea un campo de minas emocional. Y cada paso que das puede ser el último. Y lo más perverso de este silencio es que Piscis siempre tendrá la excusa perfecta. No estoy enojado, solo necesito tiempo. No quiero discutir. Y tú, buscando entender, terminas aceptando, terminas dejando pasar, terminas cediendo. Pero cada vez que cedes, pierdes un poco más de ti. Porque este tipo de comunicación no es sana, no es amorosa, no es madura, es evasiva, es controladora, es emocionalmente destructiva. Y lo que más duele es que, cuando finalmente decides hablar, cuando reúnes el valor para expresar lo que sientes, Piscis puede voltearlo todo. Puede decirte que tú estás exagerando, que no era su intención, que tú estás viendo cosas donde no las hay. Y eso te desestabiliza aún más, porque dudas de ti, porque ya no sabes si realmente te está castigando o si tú eres el problema. Esa es la trampa emocional. Esa es la confusión que genera Piscis con su forma de callar. Y mientras todo esto ocurre, él sigue ahí, con su rostro sereno, con sus ojos tristes, con su silencio ensordecedor, esperando, siempre esperando, que tú te rompas, que tú vuelvas, que tú asumas. Porque Piscis no necesita gritar para dominar. Le basta con desaparecer emocionalmente, con hacerte sentir su ausencia mientras su presencia sigue intacta. Y eso es una de las formas más crueles de violencia emocional, porque no deja marcas visibles, pero sí cicatrices profundas. Y si tú ya pasaste por eso, sabes perfectamente de lo que hablo. Sabes lo que es pedir perdón sin saber por qué. Sabes lo que es buscar explicaciones a un silencio que solo se rompe cuando tú te rindes. Sabes lo que es vivir con alguien que prefiere callar que confrontar, que prefiere el dolor sutil del silencio a la incomodidad de una conversación sincera. Y así, sin darte cuenta, Piscis te va moldeando, te va condicionando, te enseña que amar es adaptarte a sus ausencias, a sus retiros, a su forma de desaparecer sin irse. Y eso, poco a poco,
te apaga, te borra, te convierte en alguien que solo existe mientras él lo permita, mientras él quiera hablar, mientras él decida perdonar algo que nunca explicó. Pero esto aún no termina, porque hay una razón más profunda detrás de este comportamiento. Un motivo oculto, una herida interna que explica por qué Piscis usa el silencio como castigo. Y eso es lo que vamos a revelar en la próxima parte. Porque detrás de cada silencio hay un secreto emocional que Piscis nunca ha querido enfrentar. Y detrás del silencio castigador, detrás de la pasiva agresividad que Piscis despliega como un escudo emocional, se esconde uno de los patrones más complejos y más destructivos que este signo puede manifestar en sus relaciones: la idealización peligrosa. Sí, porque cuando Piscis se enamora, no siempre se enamora de ti. Se enamora de la idea que ha creado de ti, de la imagen que ha construido en su mente, de una versión tuya que tal vez ni siquiera existe. Y esa es la trampa más seductora de Piscis. Porque al principio, ser idealizado se siente como un regalo, como un sueño. Te mira con tanta adoración, te habla con tanta ternura, te pone en un pedestal tan alto que empiezas a creer que realmente eres especial, que nadie te ha amado así, que finalmente encontraste a alguien que te ve con una profundidad que nadie más ha alcanzado. Pero lo que no sabes es que ese alguien no te ve realmente a ti. Ve una proyección, una construcción mental basada en sus deseos, en sus miedos, en sus carencias. Piscis ama lo que imagina, ama lo que espera, ama lo que sueña. Pero amar así tiene un precio altísimo. No estás siendo amado por quien eres, sino por lo que representas en su mundo interno. Y tarde o temprano la realidad empieza a mostrar sus grietas. Porque tú, como todos, tienes sombras, tienes días malos, tienes límites, contradicciones, partes rotas, pero esas partes no encajan en el personaje perfecto que Piscis inventó. Y cuando eso pasa, sufre, porque la realidad no se alinea con su fantasía. Porque tú, en tu humanidad, estás arruinando el cuento que había escrito en su cabeza. Y entonces comienza el desencanto. Sutil, silencioso, lento, pero implacable. Ya no eres tan especial. Ya no brillas igual. Ya no encajas en el molde. Y sin darte cuenta, Piscis empieza a retirarse emocionalmente, a decepcionarse, a sentirse traicionado. Pero no por algo que tú hiciste, sino por no haber sido capaz de sostener la fantasía que él mismo creó. Y esa es una de las dinámicas más injustas que puedes vivir: ser culpado por no haber sido lo que nunca prometiste ser. La idealización pisciana es adictiva. Te hace sentir único, te hace sentir visto. Pero es una visión que no nace del presente, sino de la necesidad de Piscis de llenar sus vacíos emocionales con una narrativa que le dé sentido. Porque Piscis necesita creer que el amor es mágico, que tú eres su alma gemela, que juntos tienen una conexión que trasciende esta vida. Y eso, en el fondo, es hermoso, pero también es peligroso, porque cuando el amor se basa en una fantasía, cualquier desvío de ese guión se vive como una traición. Y tú, sin saberlo, te ves atrapado en un juego imposible, porque no importa cuánto des, cuánto ames, cuánto intentes, siempre habrá una parte de ti que no será suficiente, porque nunca podrás competir con una fantasía. Nunca podrás ganar contra un personaje perfecto que solo existe en la mente de Piscis. Y eso, poco a poco, te va rompiendo, porque te esfuerzas por estar a la altura de algo irreal, porque sientes que estás fallando cuando, en realidad, solo estás siendo tú. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera puedes hablarlo, porque Piscis, en su romanticismo profundo, no entiende que idealizar también es una forma de objetificar, de usar al otro como proyección.
de amar desde el ego emocional. Para él todo parece tan puro, tan noble, tan entregado, que cuestionarlo suena a crueldad. Pero amar desde la fantasía es negar la esencia del otro. Es no mirar de verdad. Es no aceptar. Y cuando decides mostrar tu verdad, cuando dices, yo no soy esa persona que crees, se rompe el hechizo. Piscis siente que le arrancaron algo sagrado, que lo defraudaste, que lo heriste, pero lo que realmente se rompe no es el amor. Es el espejismo, la ilusión, el sueño en el que había depositado todo su sentido. Y esa ruptura interna lo hace retraerse, lo empuja al dolor, a ese espacio oscuro donde vuelve a ser la víctima. Y tú, una vez más, quedas como el responsable de su desilusión. Y aquí es donde se repite el ciclo. Porque Piscis, al no poder sostener la realidad, vuelve a refugiarse en su mundo interno. Vuelve a construir una nueva fantasía, tal vez con otra persona, tal vez contigo si decides quedarte. Pero ese amor no es presente, no es concreto. Es un amor que flota, que sueña, que idealiza, pero no aterriza. Y eso es agotador, porque todos queremos ser amados tal como somos. No por una versión editada de nosotros, no por lo que alguien espera que seamos. Queremos un amor que vea nuestras luces, pero también nuestras sombras. Un amor que entienda que la perfección no existe y aún así elija quedarse. Pero Piscis, en su necesidad de evadir el dolor, de escapar de la realidad, de no enfrentar lo que es, termina amando más la fantasía que a la persona real. Y eso no es solo triste, es destructivo. Porque tú no puedes vivir en un cuento de hadas que no escribiste. Porque tú no puedes sostener una narrativa que nunca te consultaron. Porque tú no puedes amar a alguien que, en el fondo, no quiere verte, quiere soñarte. Y aquí, justo aquí, es donde muchos empiezan a odiar a Piscis. Porque su amor, que parece tan puro, muchas veces es profundamente egoísta. Porque te hace sentir especial, solo para luego exigirte que mantengas una ilusión. Porque te promete el paraíso, pero nunca te dice que ese paraíso existe solo en su cabeza. Y si alguna vez sentiste que estabas actuando un papel que no entendías, si alguna vez sentiste que estabas decepcionando sin saber por qué, ahora sabes por qué. Porque Piscis no estaba amando tu realidad, estaba amando su necesidad. Y si esto te resonó, espera lo que viene. Porque la siguiente faceta es aún más desconcertante. Cuando Piscis, con su voz suave y su mirada triste, empieza a decirte lo que quieres oír, aunque eso no sea verdad. Y si la idealización ya había comenzado a desgastar silenciosamente cualquier posibilidad de relación auténtica, lo que viene ahora no es más que el paso siguiente de una cadena emocional que se repite una y otra vez en el comportamiento más complejo de Piscis.